Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Hola amigos, qué bueno estar aquí con ustedes otra vez. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy feliz, la verdad, pero también estoy muy cansada. ¿Cansada? ¿Hiciste algo especial este fin de semana? Sí, por fin me mudé. Ayer firmé el contrato y ahora vivo sola en mi nuevo apartamento. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Eso es un paso muy grande. Tienes mucha libertad ahora. Muchas gracias. Sí, tengo mucha libertad, pero hoy me di cuenta de algo importante. ¿De qué te diste cuenta? Me di cuenta de que el papel higiénico no aparece mágicamente en el baño. Yo tengo que comprarlo. Ah, claro, la magia de la casa de los padres desaparece. Y de eso vamos a hablar hoy. Exactamente. El tema de hoy es libertad versus responsabilidad, una realidad de la vida diaria. Es un tema perfecto. Vamos a hablar de cómo la vida cambia cuando crecemos y tomamos nuestras propias decisiones. Como siempre, usamos un español natural y claro para ayudarlos a mejorar su nivel. Empecemos. Sabes, cuando somos niños siempre queremos ser adultos. Sí, es verdad. Yo recuerdo que cuando tenía 10 años decía que quiero ser grande para hacer lo que yo quiera. Todos decíamos eso. Yo pensaba que la libertad era comer dulces todo el día y no dormir. Yo también. Quería comer chocolate en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y ahora eres adulta. Puedes comer chocolate en el desayuno si quieres. ¿Lo haces? No, no lo hago, porque si como chocolate por la mañana, me duele el estómago y luego tengo que trabajar. Ahí está la clave. Tienes la libertad de comer dulces, pero tienes la responsabilidad de cuidar tu salud. Exacto. La libertad no significa hacer cosas tontas, significa elegir lo mejor para ti. Es un cambio de mentalidad. Antes, nuestros padres nos decían, no comas eso o vete a dormir. Sí, nuestros padres eran los responsables, nosotros solo éramos libres para jugar. Y ahora que vives sola, ¿cómo sientes esa libertad en tu casa? Oh, es genial. Puedo decorar el apartamento como me gusta. Puedo poner música a las 10 de la noche. Y puedes invitar a tus amigos cuando quieras. Nadie te dice que no. Sí, es verdad. Invité a unos amigos el sábado. Fue muy divertido. Pero escucho un pero en tu voz. ¿Qué pasó después? Después, mis amigos se fueron a sus casas y yo tuve que limpiar toda la cocina, sola. Ah, la famosa limpieza del domingo por la mañana. No es divertida. Para nada. Tenía la libertad de hacer una fiesta, pero la responsabilidad de limpiar el suelo y lavar los platos. Es que todo tiene un precio. Si vives con otras personas, divides el trabajo. Si vives sola, todo es para ti. Es cierto, pero poco a poco estoy aprendiendo a organizarme. Ahora limpio un poco cada día. Hablemos de otra cosa muy importante. El dinero. El trabajo y el dinero. Uf, ese es el mayor ejemplo de libertad y responsabilidad. Recuerdo mi primer salario. Fue una sensación increíble. Pensé, soy rico, puedo comprar de todo. Sí, sientes que tienes el mundo en las manos. Fui directamente a comprar ropa nueva. Es la libertad financiera. Tienes tu propio dinero y nadie te pregunta en qué lo gastas. Pero luego llega el fin de mes y las cartas en el buzón. Ah, las facturas, la luz, el agua, el internet, el alquiler de la casa. Exactamente. Tienes que pagar por los servicios que usas. Si no pagas la luz, te cortan la electricidad. Entonces te das cuenta de que no eres tan rico y que tienes que hacer un presupuesto. ¿Qué quieres decir con hacer un presupuesto? Hacer un presupuesto es planear tu dinero, decidir cuánto vas a gastar en comida, cuánto en alquiler y cuánto para ahorrar. Claro, es necesario. Antes yo gastaba el dinero sin pensar. Ahora guardo una parte todos los meses. Eso es ser responsable, sacrificar un poco de libertad hoy para tener tranquilidad en el futuro. ¿Sabes? La comida también es un buen ejemplo. Cuando vives solo, puedes pedir comida a domicilio todos los días. Uy, sí, pizza, hamburguesas, sushi, es muy fácil y rápido. Solo usas una aplicación en el teléfono.
Pero pedir comida todos los días tiene dos problemas grandes. ¿Cuáles son? Primero, es muy caro. El dinero desaparece muy rápido. Y segundo, no es bueno para el cuerpo. Es verdad, la comida rápida tiene mucha sal y grasa. Te sientes cansado. Entonces, tienes la libertad de pedir pizza, pero la responsabilidad de ir al supermercado y cocinar. Bueno, cocinar es un acto de amor propio. Es cuidar de tu cuerpo, aunque a veces da mucha pereza. Da muchísima pereza, especialmente después de un día largo de trabajo, pero es necesario. Y hablando de cuidar, mi hermano adoptó un perro la semana pasada. Un cachorro precioso. ¡Ay, qué lindo! Me encantan los perros. Dan muchísima compañía y alegría. Sí, son maravillosos. Mi hermano estaba muy feliz, pero ahora está muy estresado. ¿Por qué está estresado? ¿El perro se porta mal? No, el perro es bueno, pero mi hermano tiene que sacarlo a pasear 3 veces al día. Ah, claro. Un animal es un compromiso de muchos años. No es un juguete. Exacto. Ayer llovía muchísimo, hacía mucho frío, y mi hermano tuvo que salir a las 6 de la mañana con el perro. Pobre. A esa hora uno solo quiere estar en la cama caliente. Él quería la libertad de tener un perro y jugar con él, pero un perro necesita comer, ir al veterinario y pasear. Es como tener un hijo pequeño. Depende totalmente de ti. Sí, si tú tienes dolor de cabeza, al perro no le importa. Él necesita salir. Esa es la responsabilidad absoluta. Y esto pasa también cuando viajamos, ¿verdad? Viajar solo es una gran experiencia. Me encanta viajar solo. Es la máxima libertad. Tú decides a qué hora te levantas y qué museo visitas. Sí, no tienes que discutir con nadie. Si quieres comer una hamburguesa en París, la comes. Pero viajar solo también significa que tú eres el único responsable de todo. ¿A qué te refieres exactamente? Si pierdes el avión, nadie te va a ayudar. Tú tienes que comprar otro billete. Es verdad. Y si pierdes tu pasaporte o tu dinero, tienes que solucionar el problema tú mismo. Una vez, en Italia, tomé el tren equivocado. Me fui a otra ciudad por error. Oh, no. ¿Y qué hiciste? Tuve que buscar un hotel muy tarde en la noche. Fue mi error, así que tuve que pagar con mi dinero. Es una lección dura. La libertad de viajar solo requiere mucha atención y buena planificación. Pero es hermoso. Aprendes que eres capaz de sobrevivir y solucionar problemas. Te hace más fuerte. Sabes, ser adulto también cambia nuestras amistades, las relaciones humanas. Eso es muy cierto. En la escuela, ves a tus amigos todos los días. Es muy fácil ser amigo de alguien. Sí, solo juegas con ellos en el recreo, pero de adultos todos tenemos trabajos, parejas, problemas. Tenemos la libertad de elegir a nuestros amigos. Ya no somos amigos solo porque estamos en la misma clase. Pero mantener una amistad de adulto es una gran responsabilidad. Requiere esfuerzo. ¿Qué quieres decir con esfuerzo? Quiero decir que tienes que llamar por teléfono, tienes que organizar cenas, tienes que escuchar sus problemas. Es verdad. Si no escribes un mensaje, la amistad puede desaparecer poco a poco. Exacto. Yo tengo la libertad de quedarme en casa viendo Netflix el viernes por la noche. Pero si siempre te quedas en casa y nunca ves a tus amigos, al final te quedas solo. Por eso, aunque estoy cansada, intento ver a mi mejor amiga al menos una vez a la semana. Es mi responsabilidad emocional. Oye, hay otra cosa de los adultos que nadie te cuenta cuando eres niño. ¿Qué es? Hay muchas cosas que nadie nos cuenta, la verdad. Ir al médico. Hacer citas para ir al médico o al dentista. ¡Ay, sí! Cuando éramos pequeños, nuestra madre llamaba y decía, «Mañana tienes dentista». Y nosotros solo íbamos en el coche.
No teníamos que preocuparnos de nada. Ahora yo tengo que llamar por teléfono. Tengo que mirar mi calendario para ver si tengo tiempo libre. Y muchas veces lo dejamos para después. Decimos, ya llamaré mañana, no es tan urgente. Porque nos da pereza o tenemos miedo de los médicos, pero es nuestra responsabilidad cuidar nuestro cuerpo. Si me duele una muela, tengo la libertad de ignorarlo, pero la responsabilidad es llamar al dentista antes de que empeore. ¿Y qué piensas sobre Internet y las redes sociales? Ahí también hay mucha libertad. Ese es un tema muy moderno. En Internet tenemos la libertad de decir lo que queramos. Sí, puedes escribir un comentario en Twitter o en Instagram. Puedes publicar una foto de tu desayuno. O puedes criticar a una persona famosa. Tienes libertad de expresión. Pero muchas personas olvidan la responsabilidad digital. Lo que escribes en Internet se queda en Internet. Es verdad. Tu huella digital. Si escribes algo malo hoy, tu futuro jefe puede leerlo en 5 años. Además, tenemos la responsabilidad de no hacer daño a otras personas con nuestras palabras. Exacto. Detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos reales. Por eso, yo uso mi libertad en redes sociales para compartir cosas positivas, fotos de viajes, recetas, música. Es una excelente manera de usar esa herramienta. Conciencia y respeto. Y para terminar con los ejemplos, creo que tenemos una gran responsabilidad con el planeta. Totalmente de acuerdo. El medio ambiente es responsabilidad de todos. Tenemos la libertad de comprar cosas. Ropa nueva, teléfonos nuevos, botellas de plástico. Pero consumir sin pensar tiene consecuencias. Las fábricas contaminan el aire y el agua. Yo antes compraba ropa barata todos los meses. Me gustaba la libertad de cambiar mi estilo. ¿Y ahora? ¿Cambiaste ese hábito? Sí, ahora compro menos ropa, pero de mejor calidad, y siempre reciclo el plástico y el cartón en mi casa. Eso es tomar responsabilidad. Es muy fácil tirar todo a la misma basura. Es más rápido. Es más rápido, sí, pero la responsabilidad significa hacer las cosas bien, aunque tomen más tiempo. Si todos usamos nuestra libertad para cuidar nuestro barrio, la ciudad será un lugar mucho mejor. Creo que ser adulto es como ser el capitán de un barco. ¡Qué buena comparación! ¿Por qué lo dices? El capitán tiene la libertad de navegar hacia donde él quiera. Puede ir al norte o al sur. Pero también tiene la responsabilidad de mantener el barco a flote, de cuidar a los pasajeros y evitar las tormentas. Exactamente. Si el barco se hunde, es su culpa. No puede culpar a sus padres o a sus profesores. Es un poco de miedo, pero también es muy hermoso. Significa que tenemos el control de nuestra propia vida. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen para nuestros oyentes. Me parece una gran idea. Vamos a repasar las ideas principales de este largo e interesante episodio. De acuerdo. Primero, vimos que cuando somos niños, queremos libertad para hacer cosas divertidas, pero sin pensar en las consecuencias. Segundo, al vivir solos, tenemos la libertad de hacer nuestras reglas, pero la responsabilidad de limpiar, pagar facturas y cocinar. Tercero, hablamos de viajar solos y mantener amistades. Ambas cosas requieren mucha atención, esfuerzo y buena comunicación. También mencionamos que cuidar la salud y tener mascotas requiere disciplina. No podemos ser perezosos. Y por último, recordamos nuestra responsabilidad en Internet y con el medio ambiente. Nuestras pequeñas acciones importan mucho. Ser adultos es un equilibrio constante. A veces es difícil, a veces estamos cansados, pero poco a poco todos aprendemos a hacerlo bien. Lo importante es no tener miedo a cometer errores. De los errores aprendemos a ser más responsables. Bueno, amigos,
Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este gran episodio sobre la libertad y la responsabilidad. No se preocupen si a veces sienten que ser adulto es muy pesado. Es completamente normal. Pidan ayuda si la necesitan. Les invitamos a practicar su español con este episodio. Recuerden escuchar cómo pronunciamos las palabras y el ritmo de las frases. Y piensen en su propia vida. ¿En qué áreas sienten que tienen mucha libertad? ¿Y cuáles son sus responsabilidades más difíciles hoy? Pueden escribir sus pensamientos en español en un cuaderno. Es un buen ejercicio de memoria y vocabulario. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este viaje de aprendizaje. Repeat with us. Nos vemos en el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Hasta pronto, amigos. Adiós, cuídense mucho y disfruten de su libertad con mucha responsabilidad.